Bendiga. Esta vez me mandaron así al vivo sin avisarme. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, hoy tenemos la continuación. Hay un sonido ahí. No sé si soy yo o es otro lado. Hoy tenemos la continuación del mensaje. Es una serie de mensajes. Es Caminando en lo Sobrenatural. ¿A alguien le suena un teléfono? Les recuerdo a los ingenieros de sonido ahí que tenemos que hay que grabar el mensaje y el audio, porque es muy solicitado después. Como les decía, estamos viendo la serie de es una serie de 3 mensajes que he titulado Caminando en lo Sobrenatural. La vez pasada, en la conferencia anterior, hablamos sobre que existen 2 caminos o 2 maneras de conducirse como cristiano en la vida. Una es en lo natural y otra es en lo sobrenatural, ¿sí? La vida cristiana se tiene que vivir en lo sobrenatural. Yo sé que puede haber controversia y alguno me puede decir que no, porque simplemente no lo estén viviendo, pero yo en la Biblia encuentro que Dios nos llama a confiar en un Dios poderoso, en un Dios que hace milagros, en un Dios que desafía la lógica, en un Dios que resucita muertos, que sana enfermos. Yo creo en un Dios sobrenatural y Él nos ha compartido y nos ha compartido su naturaleza divina. Y Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús ya estaba marcando ahí un precedente de cuál es el estilo o la forma en que un cristiano tendría que vivir. Tenemos que ser como Jesús, y Jesús caminaba en lo sobrenatural. Entonces, por más que nuestra experiencia personal, tal vez a veces nos diga, no, es imposible, no, yo no puedo vivir de manera sobrenatural. La Biblia dice que la vida de un cristiano tendría que estar plagada de lo sobrenatural, porque servimos a un Dios sobrenatural. Entonces yo te estoy desafiando hoy y yo te voy a enseñar hoy bíblicamente cómo Dios está buscando que tú y yo caminemos en poder y que tú y yo podamos ver milagros y prodigios en nuestra vida. No importa si tú eres un cristiano nuevo o eres un pastor o eres alguien que simplemente no colabora o no en la iglesia, no importa. Lo importante es que Dios quiere que tú camines en poder. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver la parte que yo he titulado Caminando en poder, ¿sí? Yo necesito poder. Hablando en lo natural, por así decirlo, hablando en términos generales, uno necesita poder para triunfar. Poder es la capacidad de hacer aquello que otros no pueden hacer, ¿sí? Por eso el mundo busca poder. Los políticos quieren poder. Los empresarios quieren poder. En realidad hay gente que se muere por poder, porque el poder te abre puertas, el poder te da la posibilidad de hacer cosas que antes no podías, ¿sí? Entonces el poder es capacidad para hacer lo que antes no podía hacer. Yo necesito poder para triunfar, para superar obstáculos, para hacer lo que naturalmente no puedo. Necesito un poder o una capacidad mayor. El poder me da la capacidad de obtener aquello que en mis fuerzas me sería imposible. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de poder, no estamos hablando solamente de manifestaciones de la presencia de Dios, no. Estamos hablando de una capacidad sobrenatural para vivir la vida. Necesitamos poder. Si queremos vivir la vida como Jesús nos los enseñó, si queremos cumplir el propósito de Dios, necesitamos poder. Tú no puedes tener éxito en tu vida cristiana sin poder. Porque vas a intentar hacer algo
que en tus fuerzas es imposible. Dile que está delante o al que está a tu lado, tú solo no puedes. Y te hice hablar en mexicano, ¿viste? Bueno, si se lo querés decir en argentino, vos solo no podés, che. Uno solo no puede cumplir con los estándares de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu para caminar en lo sobrenatural. Caminar en poder significa no depender de mis habilidades, no depender de mi intelecto o de mi conocimiento. En otras palabras, no depender de mi capacidad natural, ni de la ayuda del hombre, sino del poder de Dios. Eso significa caminar en poder. Depender de su poder, depender de su potencia, de su habilidad y de su gracia. Dios dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces la gracia de Dios nos da la capacidad de recibir ese poder. La gracia de Dios no es otra cosa que el poder de Dios operando en mi incapacidad, en mi debilidad. Acompáñame a ver 2 Corintios 4:7. Dice 2 Corintios 4:7, te voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hablando de nosotros como cristianos. Dios ha puesto en nosotros un tesoro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios ha decidido confiar su poder, un tesoro, lo llama la Biblia, en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Un vaso de barro es algo frágil, es algo que no tiene mucho valor tampoco, porque comparado con la grandeza de Dios, nosotros somos pequeños e insignificantes, pero a Dios le ha placido poner su poder, su capacidad infinita en un vaso de barro. Ahora, no cualquier vaso de barro. La Biblia dice que hay vasos para usos honrosos y hay vasos de deshonra. Hay vasos que son especiales. Entonces, ¿cómo me convierto en un vaso especial? Yo me tengo que convertir en un vaso de honra para que Dios confíe ese poder dentro de mí. Que eso vamos a verlo también más adelante. Yo te estoy dando un adelantito. Dios puso su poder sobre hombres y mujeres comunes, pero que decidieron despojarse de sí mismos para dar espacio, para dar lugar al poder de Dios. Entonces yo quiero decirte un principio, enseñarte, darte un secreto. Tú no puedes caminar en poder si tú estás lleno de ti mismo. Si tú estás lleno de confianza en ti, en tu habilidad, en tu capacidad, en lo que tú puedes lograr, no hay espacio para el poder de Dios. Hay un libro que te recomiendo que se llama Como un viento recio. Es un libro que habla de un avivamiento que hubo en unas islas de Indonesia, si no me equivoco. El autor es Mel Tari. Y cuando Mel Tari viaja a Estados Unidos para contar todo lo que estaba pasando, ellos caminaban sobre ríos, resucitaban muertos, veían el poder de Dios de manera constante, tomaban en sus manos serpientes, cruzaban en ríos plagados de cocodrilos, pero porque vivían en la selva. Entonces, cuando Mel Tari va a Estados Unidos, él nunca había viajado, lo invitaron para contar todo esto que estaba sucediendo en su país. Y él dice, seguramente en Estados Unidos voy a ver prodigios y señales, porque son una nación cristiana, si en sus billetes dicen Dios confiamos. Él pensaba que Estados Unidos
al ser cristianos, al ser una nación cristiana, pues todos caminaban en poder. Y cuando llega, lo primero que ven en los aeropuertos son revistas de pornografía, imágenes de mujeres semidesnudas, ve la corrupción y el pecado abundantemente. Y no vio nada del poder que él veía en su isla. Entonces, cuando él se puso a orar, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no veo esto que pasa en mi país, de donde vengo? No veo el poder de Dios en esta nación. Nosotros caminamos sobre ríos. Y le dice, Dios le responde, ellos no ven ese poder porque ellos tienen puentes. Y de ahí él empezó a predicar que justamente nosotros nos hacemos puentes. Cuando nosotros tenemos algo de lo que agarrarnos, cuando nosotros tenemos una dependencia, ya sea hacia nuestro trabajo, si económicamente dependemos de nuestro trabajo, no estamos dependiendo de Dios. Ese es tu puente. Si tu confianza está puesta en tu capacidad o en tu profesión o en lo que tú puedes hacer o en tus padres que te sostienen o en tu jubilación o no sé lo que sea, en qué está puesta tu confianza, esos son tus puentes, esas son tus muletas. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando se topó con el hombre que no podía caminar? Deja tu lecho. Porque él dependía de que lo llevaran en ese lecho. Era su puente, eran sus muletas que lo ayudaban a sostenerse en lo natural. Cuando tú tienes algo natural que te sostiene, tú no puedes ver el poder de Dios. Tú necesitas despojarte de tus puentes en tu corazón, despojarte de tus muletas, despojarte de tu lecho para ver el poder de Dios. Y ese es el problema con los cristianos de hoy en día. Ese es el problema con el cristianismo moderno. Porque confiamos demasiado en nuestras capacidades, en nuestros remedios, en nuestras curas, en nuestra medicina, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de ayuda, de jubilación, de esto, del otro. Dependemos demasiado de factores externos que nos impiden ver el poder de Dios, porque nuestra confianza ya no está basada en la dependencia de Dios, sino en lo que yo puedo hacer o lo que yo he logrado o lo que yo puedo lograr. Entonces, para que este tesoro y este poder pueda estar en esta vasija de barro tiene que despojarse de la confianza en cualquier otro factor externo que no sea Dios. Sea mi yo, sea mi capacidad, sea mi habilidad, sea terceras personas. Cuando mi confianza está 100% en Dios, yo voy a ver el poder de Dios. Por eso estos hermanos de las islas de Indonesia, cuando tenían que cruzar un río, no tenían puentes, ríos caudalosos, y tenían que ir a evangelizar a otro pueblo. Entonces, solo les quedaba una cosa, el poder de Dios. Y decían, Señor, tú me estás enviando a predicar, pero no puedo ir por este río. Dame tu poder para llegar, la capacidad que yo no tengo. Y entonces ellos en fe sacaban su pie y empezaban a caminar sobre el agua. Ese es poder. Pero tú no necesitas estar en una isla para ver el poder de Dios. Pero sí necesitas no tener puentes. ¿Se entiende la analogía? Necesitas no tener nada externo en lo que tú puedas confiar. Ya no porque no lo tienes, sino porque tú te has desprendido de eso y solamente dependes del poder de Dios. Cuando tú solamente dependes del poder de Dios, cuando tu dependencia es completa a la soberanía de Dios, a la intervención
intervención divina, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Tú vas a ver milagros, tú vas a ver puertas abriéndose, tú vas a poder caminar sobre el agua. Pero si vivimos dependiendo y caminando en lo natural, porque así caminan los demás, porque así viven los demás, porque esa es la manera natural de vivir, nunca vamos a experimentar el poder de Dios. Entonces el desafío acá es que tú tienes que elegir si tú quieres caminar en poder o tú quieres seguir caminando en lo natural. Para caminar en poder tienes que despojarte de ti mismo y tienes que cortar tus puentes, tirar tus muletas, todo aquello en lo que tú confías, naturalmente hablando. Tal vez sea un alquiler, tal vez sea una jubilación, tal vez sea una profesión, tal vez sea un familiar. ¿En qué está puesta tu confianza? Eso te lo tienes que plantear. Porque si en algún momento, en un grado, nuestra confianza está puesta en algo natural, no es que vas a ir al infierno, no. Pero no vamos a ver el poder de Dios. ¿Se entiende? Hay muchos cristianos que son buenos hermanos, con un buen corazón, pero nunca ven el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen puentes, porque tienen muletas. Y esa es su recompensa. Y no es que van a perder su salvación, porque acá no estamos hablando de salvación, pero estamos hablando de cómo vivir. Yo quiero vivir en el poder de Dios. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Yo quiero ver un Dios vivo manifestándose en mi vida. Dios pone su poder sobre hombres y mujeres comunes, pero que han decidido despojarse de sí mismos para dar espacio al poder de Dios. Necesitamos el poder para servir, para hacer avanzar el reino. Estamos en una nueva etapa como iglesia. Queremos hacer avanzar el reino, queremos salvar almas, pero eso no se logra en lo natural. No se logra solo con estrategias y planes y salir a repartir volantes o ir al parque o invitar a un amigo. Necesitamos poder. 1 Corintios 2:4 dice, está hablando Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando tú le vas a hablar a alguien de Cristo, tú puedes ir de dos maneras, confiando en tus palabras y en tu sabiduría humana. Pero Pablo dice, yo no hago así. Yo voy con demostración del Espíritu y de poder. Pero para eso uno tiene que ser alguien que camine en poder. Uno tiene que ser alguien que camina en lo sobrenatural. Así que hay dos maneras de evangelizar. Hay dos maneras de servir a Dios. No es que sea la correcta, pero hay muchos que lo hacen en lo natural. Pero Pablo dice, yo prefiero caminar y servir y predicar con demostración de espíritu y de poder. Entonces no es lo mismo decirle a alguien, mira, ven a la iglesia, te invito, está muy linda la música. Eso es lo que hacen la mayoría. Que decirle a alguien, Dios puede sanar tu enfermedad. Dios puede transformar tu matrimonio. Dios puede restaurar a tus hijos. Dios puede liberarte de tus cadenas. Si tú crees, yo voy a orar por ti. Y el poder de Dios lo va a hacer. Eso es demostración de espíritu y de poder. Ahora, es fácil decirlo, pero cuando tú vas lleno del espíritu, tú tienes el poder para que tus palabras no sean solo palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que haya una demostración de espíritu y de poder. El respaldo de Dios
Y eso solo llega, y eso solo viene, y eso solo se da cuando tú caminas en poder, cuando tú caminas en lo sobrenatural, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tú vives lleno del Espíritu Santo. ¿Qué se va a hacer? La tercera sesión. Porque ese es el secreto. Pero para caminar en poder, para demostrar espíritu y poder, yo tengo que caminar en poder. 1 Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Más claro que el agua. No se puede. El reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir, en caminar por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Necesitamos poder para hacer la obra del ministerio. Necesitamos poder para hacer avanzar el reino. Necesitamos poder para que esos amigos, esos vecinos y esos familiares inconversos se entreguen realmente a Cristo. Porque si no, solamente van a abrazar una religión. Van a abrazar un asentamiento mental. Las iglesias están llenas de personas que están convencidas, pero no convertidas. Gente que adoptó una nueva creencia, mas no nació de nuevo por el Espíritu. Por eso no pueden ni siquiera congregarse, porque no tienen la fuerza espiritual para darle el primer lugar a Dios, para darle lugar a lo que le corresponde, porque su cristianismo es mental. Cuando tú caminas en poder y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tus prioridades son claras y tienes el poder para hacer lo que tienes que hacer. Cuando tú no tienes poder, en tu corazón tú quieres hacer algo, en tu mente tú quieres hacer algo, pero a la hora de hacerlo no puedes hacerlo, porque hay algo que te está frenando, hay algo que te está apresando. Y eso es vivir sin poder. ¿Cuántos cristianos me dicen y yo les creo, pastor, yo quiero ir a la iglesia? Pero no pueden. Porque surge algo, porque algo los ata, porque algo los frena, porque algo los detiene. Cuando tú caminas en poder, tú tienes la capacidad y la potencia de lograr lo que te propones, porque el poder de Dios está operando en ti. No es porque tú seas fuerte, no es porque tú tengas el poder, no, porque Dios te da el poder para hacer lo que otros no pueden hacer. Entonces, cuando tú sientas que no estás logrando lo que en tu corazón tú quisieras hacer, tú tienes que decir: Señor, dame tu poder. Necesito poder para vencer, para lograr, para alcanzar, para conquistar, para superar lo que en mis fuerzas naturales no puedo superar. Gente que me dice: pastor, no puedo, me lo propongo, pero no puedo llegar. Porque mi hijo, o porque mi hija, o porque el vecino, o porque la reuma, o porque el clima, o porque siempre lo único que yo escucho es falta de poder. Pero nos puede pasar a cualquiera. Pero en nosotros está la responsabilidad de decir, de darnos cuenta: me falta poder, me hace falta poder. Porque yo sé que en el corazón está el deseo. Pero simplemente le tienes que decir: Señor, dame el poder. Porque Dios produce el querer como el hacer. El hacer solo se logra con poder. Entre el querer y el hacer hay un gran trecho. ¿Viste? Dice el dicho: del dicho al hecho hay un gran trecho. Entre el querer y el hacer, lo que te hace saltar, hay un abismo. Entre el querer, en desear algo y lograrlo, se llama poder, capacidad. Y eso se obtiene viviendo en el Espíritu.
reconociendo nuestra dependencia de Dios. Decir, Señor, yo no puedo, no tengo el poder. Quiero, pero no puedo. Anhelo, pero no alcanzo. Deseo, pero no logro. Necesito tu poder. Y entonces buscas al Espíritu Santo, buscas ser lleno, buscas su presencia. Te humillas delante de Él y Señor, necesito tu poder porque no puedo vencer, no puedo triunfar, no puedo dejar. Estoy atado. Necesito tu poder para romper las ataduras, para romper las cadenas, los grillos que me frenan a cumplir el propósito de Dios. Yo le digo a los hermanos de corazón, les digo, yo sé que luchan, yo sé que en su corazón está el deseo, pero necesitas poder para ser libre. Tienes que abrir los ojos, darte cuenta que estás atado, que estás con grillos, por eso no puedes lograr el propósito de Dios. Por más que tengas el deseo genuino en tu corazón para hacer lo que quieres, el querer como el hacer, necesitas poder. Pero pídelo, está a tu alcance. Pídelo. El primer paso es reconocer mi necesidad, mi dependencia. Tengo que depender. Decir, Señor, no confío más en mis fuerzas. Ayúdame a vencer. Pero si en vez de eso nos llenamos de pretextos y de justificaciones y nunca reconocemos que tenemos un problema, que tenemos una necesidad. Hay cristianos que les da vergüenza. Tienen años de cristiano y dicen, ¿cómo? Es que no hay una regla. O caminamos en poder o no caminamos en poder. No importa el tiempo que tengamos. Si yo dejo de buscar la presencia de Dios, si yo dejo de llenarme del Espíritu Santo, yo voy a dejar de caminar en poder y sin darme cuenta voy a estar caminando en lo natural. En mis fuerzas. Y en mis fuerzas fracaso. En mis fuerzas son limitadas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que agarrar el toro por los cuernos y decir, no, algo pasa que en mi vida yo no estoy. Ni siquiera puedo congregarme. Ni siquiera puedo hacer lo básico, el ABC. Orar. Diezmar, ofrendar. Tengo un problema. Tengo un problema que no puedo lograr. No es que no lo quieras, yo sé que lo quieres. Pero tienes que darte cuenta, no sos una mala persona, pero no tienes poder. Necesitas poder. Amén. Cuando nosotros encaramos nuestra necesidad, cuando nosotros blanqueamos nuestra situación delante de Dios, y reconocemos nuestra posición, es el primer paso para avanzar, para cambiar. Pero si en vez de eso decimos, no, es que yo, no, Dios sabe que yo oro en mi casa, pastor. No, yo ayudo, yo le doy a Dios a mi manera, le doy lo que es de Él. Yo esto, no, es que no llego. Y empezamos hacer una serie de argumentos y justificaciones para nuestra falta de poder. Porque no es que no lo quieres hacer. Para toda en lo natural, te voy a explicar algo en lo natural. Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo se llaman los que son de las, no sé si son adictos anónimos? Para cualquier cosa que tú quieras vencer en lo natural, el primer paso que te enseñan, terapia, lo que quieras, es reconoce tu necesidad. Reconoce. Entonces lo primero que hacen cuando ellos pasan, dicen, hola, yo soy Pedro y soy un alcohólico. Pero para llegar a ese punto, Pedro tuvo que dejar las excusas, los pretextos, porque sí, le da vergüenza reconocer que tiene un problema, que tiene una necesidad.
que no tiene poder para vencer eso. Pero es el primer paso y a muchos les lleva mucho tiempo. Y los cristianos a veces somos así, porque estamos acostumbrados, tristemente, que muchas iglesias son pura careta, donde no se hablan ciertas cosas porque no, está mal. Acá todos somos santos, todos somos perfectos. Acá nadie comete errores. Es un error. Pero tristemente viene desde hace muchos años que las iglesias se acostumbraron a ser así. Y yo no quiero que nuestra iglesia sea así. Y por eso a veces te confronto y te voy a decir las cosas como son. Porque yo no espero gente perfecta o gente que dice, no, yo siempre estoy orando, yo siempre estoy al pie de la guerra. No, ¿sabes que yo a veces no oro? Ya cuando el pastor dice, ¿cómo? ¿El pastor a veces no ora? Sí, el pastor también lucha. También tiene que poner prioridades en orden. También tiene que levantarse y a veces te levantas sin ganas de hacer nada. Igual que vos. O sea, acá no hay supercristianos. Pero cuando nos descubrimos que hay algo que no está funcionando, hay algo ¿por qué yo no estoy congregándome? ¿Por qué yo no estoy diezmando? ¿Por qué no estoy ofrendando? ¿Por qué no estoy salvando almas? ¿Por qué no estoy sirviendo a Dios? Hay un problema. Dejemos de taparlo, dejemos de dar excusas y pretextos. Necesitamos poder. No es que sos una mala persona, no es que tenés un mal corazón, no es que sos, no sé, como a veces viste la religiosidad, no, y anda mal, anda en pecado. Muchas veces nuestras luchas son por falta de poder, porque en algún momento dejamos de depender de la unción del Espíritu Santo y empezamos a depender de nuestras fuerzas naturales y empezamos a caminar en lo natural y empezamos a hacer todo en lo natural y como andar en lo natural, es lo normal, no te das cuenta que estás en lo natural hasta que ves el poder de Dios en otro. Hace poco escuché un mensaje vi un video de un predicador que fue a la iglesia de mi pastor en Estados Unidos. Era un egipcio, un joven egipcio, y él contaba cómo Dios lo llevó de Egipto. Era un dentista, que Dios lo llamó a servirlo, y él tuvo que dejar su carrera, muy buena carrera. Era un cirujano dentista, no era solo dentista. Su familia toda era de médicos. Y Dios lo llamó a dejar eso y todos le decían, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar para servir, a internarse 6 meses a un curso bíblico? Dice, ¿cómo? Estás mal. Pero entonces él confiaba en el poder de Dios y Dios le empezó a dar señales, Dios le habló en sueños, empezó a confiar en el poder de Dios, Dios le empezó a abrir puertas. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo vi la mitad de ese mensaje y yo dije, epa, algo pasa acá. Porque yo me acordé, yo les conté la vez pasada cómo ha sido mi vida desde que nací, desde que Dios me llamó, desde que era pequeño, viendo el poder de Dios. Mismo para venir a Argentina, Dios me habló. Y sucedieron muchas cosas, conexiones sobrenaturales. Y yo dije, ¿qué pasó? Algo me pasó estando en Argentina. Dejé de confiar en el poder de Dios. No estoy caminando en el poder de Dios. Y ahí se me vino esta serie de mensajes. Entonces, tú no te das cuenta que estás caminando en lo natural hasta que tú ves el poder de Dios trabajando, operando en la vida de otros. Porque una de las cosas que tiene la carne
es que te hace sentir cómodo en tu carnalidad, por así decirlo, en vivir en lo natural. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es natural. Y ese viejo hombre sigue en nosotros. Tenemos que crucificarlo con sus pasiones y deseos. Y el nuevo hombre vive en lo sobrenatural, pero a veces el nuevo hombre queda relegado y el viejo hombre toma el control y empieza a vivir una vida natural, donde se levanta, se hace su desayuno, va al trabajo, vuelve. Es una persona normal. Pero mi hermano querido, Dios no te llamó a ser normal. Tú eres un hijo del Rey, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a vivir en poder, a vivir en victoria, a vivir en autoridad, a transformar y trastornar el mundo por donde vayamos. Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Dios te llamó a vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios no te llamó a ser alguien común. Nunca aceptes la mentira del diablo que te quiere adormecer. Y lo voy a decir ahora en el Espíritu, bajo la unción. Hay iglesias que solo están para adormecer, donde su único enfoque es la comodidad, es la música, es la ambientación y la experiencia natural. Para acomodar, son como cuneros, son como spas que adormecen tus sentidos, pero no te desafían a caminar en el poder de Dios. Tengan cuidado, porque muchas de ellas hoy son iglesias verdaderamente cristianas, pero cada vez más se van a ir desviando hasta convertirse en otra cosa, menos en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por el poder de Dios. Pero hay iglesias que es toda una experiencia. Desde que entras, está programada así, para que tú tengas una experiencia natural. Es más, hoy muchas iglesias están copiando a esas iglesias pequeñas, están copiando a esas iglesias grandes que son como una, podríamos decir, una cadena, ¿viste? Como Walmart, como McDonald's. Es una franquicia, en realidad. Donde en esa franquicia, en los manuales, le digo porque yo lo sé y tengo los manuales, porque muchos pastores van y los invitan a adoptar la experiencia. Entonces, del manual lo sacaron, fueron a restaurantes y hoteles, así lo hicieron, y vieron cuál era la experiencia que buscaban los clientes, desde el que los recibe, ¿sí? Con pancartas, con una sonrisa, con un vasito de jugo, hasta que llegan a disfrutar la experiencia, ya sea del hotel o del restaurante o del espectáculo. Están hechas para hacerte sentir cómodo, no está nada mal de eso. Pero cuando el objetivo prioritario de la iglesia se convierte en la experiencia natural en vez de la experiencia sobrenatural, hay un problema, mi hermano. Estamos dependiendo de palabras persuasivas de humana sabiduría, dijo Pablo, de métodos naturales por nuestra falta de poder. Porque cuando hay poder, tú no necesitas nada de eso. Porque el poder de Dios, y lo digo a los pastores para que me escuchen,
No caigas en la trampa, porque está de moda ahora adoptar todo este esquema. Busca el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que salva, el que libera, el que transforma, el que genera la conversión. Lo demás es bluff, es decorado. No está mal, pero que el objetivo principal de la iglesia no sea ese. ¿Se entiende? Está bien mejorar la experiencia natural, los métodos, está bien. Pero hay iglesias que piensan que ahí está el secreto de su éxito. No, el secreto está en el poder de Dios. Siempre estuvo y siempre estará. El secreto de la iglesia de Cristo está en el poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia pierde eso, que muchas iglesias lo están perdiendo, ese es el día que la iglesia perdió todo. Y ese es el día que la iglesia se convirtió en una religión. Y que en un futuro puede ser la iglesia del anticristo. Ojo, porque muchos se apartarán de la verdad, teniendo comezón de oír, se amontonarán multitudes en pos de maestros que les enseñarán lo que quieran oír, porque no querrán sufrir la sana doctrina, porque la cruz de Cristo se le va a hacer muy poco. Quieren algo más llamativo. Entonces, volviendo al punto, cuando nosotros perdemos de objetivo el poder de Dios, empezamos a depender de lo natural y en lo natural estamos perdidos. ¿Por qué? Porque en lo natural siempre va a haber alguien que tenga más fuerza. En lo natural nosotros no tenemos fuerza. Dice lo vil del mundo, lo menospreciado, lo necio, lo torpe, lo que no es. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los nobles, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, mi hermano, Dios nos agarró porque éramos los más débiles. Entonces, si vos querés competir en lo natural con el mundo te va a ganar. Tenemos que competir con el poder de Dios. Y entonces vamos a prevalecer y vamos a triunfar y vamos a vencer. Amén. Me parece que vamos a tener 4 sesiones porque llegué a la mitad. Así que ponte de pie. Hay poder para salvar, hay poder para influir, hay poder para sanar, hay poder para hacer riquezas, hay poder para prosperar. Todo está escrito. Para que un cristiano tenga éxito necesita poder, el poder de Dios. No podemos vivir sin Él. No podemos triunfar sin Él. Así que es tiempo de buscar a Dios y es tiempo de buscar su poder. Padre, gracias por hablarnos, por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por recordarnos por qué estamos aquí y cómo vamos a prevalecer. Necesitamos tu poder. Espíritu Santo, ayúdanos a no olvidar que necesitamos tu poder. Que podamos caminar en el Espíritu, que podamos caminar en lo sobrenatural. Porque así tenemos asegurada la victoria. Porque tú nos llamaste a vivir como tú anduviste, a andar como tú anduviste, a triunfar como tú triunfaste, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón y te decimos: Señor, ministrame, lléname de tu poder,
Necesito tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Vamos a tener un momento de ministración. Vamos a adorar, vamos a ministrar a los que están acá y a los que nos están viendo. Así que no te vayas, mira este video y volvemos en un minuto. Vamos a adorar el nombre de Jesús en este lugar. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, dile conmigo, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Levanta tus manos, díselo nuevamente. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, no te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón. Estás aquí, sanando mi
Así eres tú, dile con tu voz. Así eres tú nuevamente. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor por tu presencia. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu poder. Podemos sentir tu Espíritu Santo fluyendo alrededor nuestro, Señor. Padre, llénanos con tu poder. Llénanos con tu Espíritu. No queremos estar vacíos. No queremos permanecer indiferentes. Necesitamos de ti. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu unción, Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile: Señor, yo necesito más. Necesito tu poder. No quiero caminar en lo natural, quiero caminar en lo sobrenatural. Quiero caminar en el Espíritu. Quiero fluir contigo. Quiero caminar contigo, Espíritu Santo. Señor, perdóname si en algún momento me olvidé de caminar a tu lado. Perdóname, Señor, si me desvié, si empecé a vivir en lo natural y me olvidé de tu poder y de tu Espíritu. Señor, llena a mis hermanos que están viendo hoy. Tócale en el nombre de Jesús, ahí en su lugar. Espíritu Santo, ven sobre él ahora. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, rompe todo grillo. Señor, llénale de tu poder. Recuérdale lo que es tu presencia. Amén. Yo creo que en este momento veo a mi espíritu que se están abriendo los ojos, que se están cayendo los velos espirituales de muchos de los que nos están viendo, que estamos reconociendo en la comodidad que nos encontrábamos. Empieza un fuego en nuestro interior, un anhelo, ese querer, ese deseo de decir: Señor, yo quiero caminar en tu poder. No me gusta la situación en que me encuentro. Siempre me quedo en mi deseo. Tengo ganas, pero no alcanzo. Y hoy mis ojos se han abierto. Hoy el velo se ha corrido y se ha roto. Hoy reconozco mi debilidad. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Hoy reconozco que viví en lo sobrenatural y que todavía vivo en lo sobrenatural. Ahí donde estás, desde tu casa, y los que están aquí, levanten su mano y díganle al Señor: quiero pasar de ese querer a la acción. Quiero pasar de ese deseo a cumplir mi llamado, a cumplir el propósito por el que me has buscado, Señor. Porque cada uno de los que están acá no están aquí solamente por cumplir, sino porque Dios los ha escogido. Los que están en su casa, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. Es tiempo de que camines en lo sobrenatural. Es tiempo de que dejes que el Espíritu Santo actúe y guíe tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
empieza a despertar, empieza a agitar las aguas, empieza a agitar el espíritu en todo aquel que está viendo, en todo aquel que está escuchando, en los que estamos aquí, en los que están en su casa. Empieza a agitar el espíritu, empieza a despertar el hambre, empieza, Señor, una búsqueda. Los ríos de agua viva empiecen a irrumpir, empiecen a romper, Señor, a querer salir y fluir hacia tu presencia. Llena con tu Espíritu Santo. Empieza a llenar los sequedales, empieza a llenar los estanques vacíos. Empieza, Señor, a fluir en tierra árida y desierta, en tierra seca. Fluyan manantiales. Que estás sintiendo ahora, esa incomodidad que decís, no me gusta como soy, no me gusta seguir así, no estoy conforme con mi vida, es una incomodidad que te está poniendo el Espíritu Santo hoy. Te está haciendo sentir incómodo, te está desafiando para salir de tu zona de confort, a ir más allá, a lo sobrenatural. Hay personas que están viendo y cometiste un error, cometiste el error de dejar de buscar a Dios, cometiste el error de pensar que cambiándote de iglesia tú ibas a estar mejor. Dios te dice, vuelve a mi presencia, vuelve a llenarte, vuelve a buscarme, vuelve a servirme. Es la presencia del Espíritu Santo. Busca un lugar donde el Espíritu Santo se manifieste, donde Dios hable, donde Dios esté presente, donde Dios se mueva. Sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay vida, hay vida. Y si vos sentís que en tu vida hay desierto y muerte, es que estás apagado. Yo te animo a que entres en el río de Dios, que entres en su río y que te dejes desafiar por Dios. Empieza a oír la voz del Espíritu, empieza a escuchar, abre tus oídos para oír, empieza a escuchar. Iglesia, empieza a buscar al Espíritu Santo. Es lo que te mantendrá alejado de los tiempos de mortandad. Es lo que te mantendrá a flote. Es lo que te mantendrá encendido en los tiempos de apostasía. Iglesia, busca la presencia del Espíritu. Busca el poder del Espíritu. Así te mantendrás segura. Así te mantendrás a flote. Así estarás arriba, dice el Señor. Es tiempo de que despiertes, iglesia, es tiempo de que despiertes. Son los últimos tiempos, son tiempos difíciles, son tiempos proféticos. Abre tus ojos, no vivas en lo natural. Despierta, 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 dice el Espíritu de Dios. Despierta, mira los tiempos, mira la mies que está madura, mira los tiempos, reconoce tu tiempo. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Iglesia, despierta, despierta, conquista, avanza, posee, lleva mi poder, dice el Espíritu de Dios. La iglesia es como un gigante que está dormido, y mientras el enemigo te ve dormido, está invadiendo ciudades, atacando, llevando confusión, llevando muerte y desolación a tanta gente, mientras vos y yo estamos dormidos. Iglesia, despierta, hermano querido, despierta, porque Dios no llamó al que es fuerte, te llamó a vos que sos una ama de casa, a vos que tenés un oficio, a vos que sos alguien muy común y corriente. Ese es el que llamó a poder llevar este mensaje a otros. Despierta, despierta, levanta tu espíritu hoy.
Dios empezará a levantar hombres y mujeres comunes, amas de casa, padres de familia, y Dios empezará a llenarles de poder, y ellos irán y llevarán el poder del Espíritu, irán y sanarán enfermos, echarán fuera demonios, llevarán salvación y libertad, porque Dios se está moviendo en ellos. No te menosprecies, simplemente ríndete delante de mí, dice el Señor, porque yo estoy contigo y yo quiero usar tu vida, dice el Señor. Amén. Si vos decís yo no tengo nada para dar, soy alguien común, soy alguien que insignificante, alguien que pasa desapercibido donde quiera que voy. En la escuela soy uno más, en el trabajo soy uno más, en donde voy soy uno más. Bueno, te doy una buena noticia. Te doy una buena noticia. Sos apto para el Señor. Sos apto porque Él puede trabajar en ti. Eres como un papel en blanco. Él puede perfeccionarse en tu debilidad. Él puede hacer grandes obras en tu debilidad para glorificar su santo nombre a través de tu vida. Aleluya. Te voy a invitar y te voy a desafiar a que vuelvas a escuchar este mensaje, a que Dios está marcando un nuevo tiempo y Dios te habló hoy. No dejes que entre por un oído y salga por el otro. Deja que llene y baje a tu corazón y te movilice a buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo.